Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión correspondiente pues a la clase 3 y 4 de nuestra materia de teoría general del proceso. ¿Ok? Entonces, para esto vamos primeramente a hacer un breve compendio de lo que nosotros hemos analizado en nuestra primera clase y en la segunda. ¿Ok? Voy a empezar a proyectar mi pantalla, esperando efectivamente pues que puedan tener acceso a ella. Y retomando, recapitulando precisamente lo referente a esta sesión, decíamos entonces, cuál es la función, no? ¿Cuál es la función de la teoría general del proceso? Efectivamente, la teoría general del proceso es tendiente, sí, a estudiar los conceptos básicos fundamentales que son aplicables en todas las ramas del derecho, sí, en todas las ramas del derecho, pero pues particularmente o en este sentido, pues que van a normar el procedimiento, ¿no? Y decíamos, vamos a empezar a manejar conceptos básicos, conceptos que son en este caso, analizamos lo que es una acción, una pretensión, ¿sí? Una pretensión, pues sabemos que es la exigencia de la subordinación, algo que nosotros estamos esperando o que estamos reclamando de otra parte, ¿no? Para nosotros hacer valer nuestras pretensiones, que es precisamente la pretensión, lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros buscamos por parte o de nuestra contraparte, pues para hacer valer la pretensión hay un camino y este camino lo vamos a llamar como acción, ¿sí? Efectivamente, la acción es el medio para llevar la pretensión hacia un proceso, ¿sí? Es decir, por conducto de una acción, llevamos esa pretensión a un proceso y que es el proceso, es el conjunto de acciones mediante la cual, ¿sí? Toda esta pretensión que tenemos la vamos a llevar a un campo de lo judicial, a un campo de lo procesal, ¿no? Particularmente vamos a entender por acción este derecho o esta potestad o la facultad que se tiene para que un sujeto, para que un individuo, sí que sabemos que somos sujetos de derechos y obligaciones, y en este caso un sujeto de derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque sujeto de derecho, pues porque tenemos derechos, ¿no? Entonces, va a llevar a cabo, va a provocar la función jurisdiccional, ¿sí? En un sentido procesal, vamos a entender la acción como una circunstancia de derecho. ¿Por qué de derecho? Pues porque se encuentra normado, ¿sí? Que esta acción nos va a ayudar a hacer valer una pretensión y esta pretensión va intrínseca en una demanda, ¿no? Y de esta manera, por conducto de la acción, sí nos va a llevar a provocar la jurisdicción. Recordemos que la jurisdicción es el ámbito de validez de una autoridad en la cual tiene la capacidad o tiene esta facultad para conocer de un procedimiento y efectivamente dictar algún tipo de sentencia o de resolución. Ahora bien, muy importante puntualizar a cada pretensión, ¿sí? Existe una excepción, de igual manera, a cada acción, pues existe una excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en la mayoría, o bueno, en todos los procedimientos judiciales existentes, sabemos que existen dos partes, ¿sí? Pudiéramos llamarlo como actor y demandado, ¿sí? En el campo de lo general. Sin embargo, pues ustedes podrán más adelante poder determinar que efectivamente, por ejemplo, van a cambiar estos conceptos en lo que es la materia penal, ¿sí? Podemos escuchar lo que es querellante, denunciante, víctima, ofendido, imputado, dependiendo de la fase en la que se encuentre el procedimiento penal. Sin embargo, en términos generales sabemos que cuando una pretensión es llevada al campo de lo judicial, ¿sí? Entendemos entonces que hay un conflicto de intereses entre dos partes, ¿sí? Un conflicto de interés entre dos partes. Y esas dos partes, una de las dos, pues lleva al campo de lo judicial o de lo procesal su pretensión, es decir, lo que quiere lograr la subordinación de la otra persona a la pretensión que tiene. ¿Cómo logra esta acción? Pues por conducto de una demanda que va a tener que entablar ante una autoridad que tenga pues jurisdicción y competencia. Su acción la va a hacer valer. ¿Y qué pasa con la contraparte? ¿Qué pasa con la otra persona a la cual se le está demandando el cumplimiento de precisamente una pretensión? Pues esa otra persona, esa otra parte tendrá que hacer valer sus excepciones, ¿sí? Entonces tenemos que a toda acción hay una excepción y esta excepción se hace valer por conducto de la defensa. ¿Y qué es la defensa en el campo de lo procesal? Va a ser la negación de los hechos o bien de los derechos que la contraparte está manifestando por conducto de su excepción y de su pretensión. ¿Y qué es la excepción? Sí, recordemos nuevamente, a toda acción hay una excepción. Y entonces la excepción va a ser la demostración de las circunstancias que impiden, modifican o extinguen esta acción. ¿Sí?
Tenemos que, si nosotros consultamos nuestro Código de Procedimientos Civiles, si tanto el de ámbito federal como en este caso el local, que podría ser, pudiéramos citar, siempre lo tomo como base, el Código Civil o de Procedimientos para el Estado de Veracruz, sí, pues hay excepciones dilatorias o perentorias, que de igual manera ya hemos puntualizado en una sesión anterior, ¿no? Ahora bien, analizando un poco nuevamente en materia general los presupuestos procesales. ¿Qué son los presupuestos procesales? ¿Sí? Nuevamente, quiero reiterar, estos presupuestos procesales pues son válidos en cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Quiero decir con esto cualquier área o materia del derecho. Los presupuestos procesales van a ser requisitos o condiciones, ¿sí? Que deben cumplirse. ¿Para qué? Pues para la iniciación o el desarrollo que debe ser válido de un proceso, ¿sí? Y que puedan dictar una sentencia que resuelve el asunto de fondo. Entonces, los presupuestos procesales son características o condiciones que deben de cumplirse antes de iniciar un proceso. Es un requisito sine qua non. ¿Qué quiere decir un requisito sine qua non? Sin el cual no puede existir. Debemos de verificar antes de entrar en el campo de lo procesal o antes de iniciar el desarrollo de un procedimiento, de un proceso, ciertas características que se deben de cumplir, ¿sí? Entendemos entonces que los presupuestos procesales son requisitos que deben ser observados antes de que surja la relación procesal, ¿sí? Hay presupuestos procesales que se encuentran divididos en previos al inicio del proceso o previos a que se dicte la sentencia, ¿sí? Previos al inicio del proceso, por ejemplo, antes de iniciar o de instaurar o de llevar a cabo nuestra acción, que sabemos que es por conducto de la demanda o denuncia o querella, ¿sí? Tenemos que verificar que el juez o la autoridad ante la cual estamos presentando esa acción, ¿sí? Que está materializada tal vez en una demanda, pues el juez debe de ser competente, ¿sí? ¿Qué es la competencia del juez? Recordemos que la competencia de las autoridades judiciales la podemos dividir por la competencia por materia, competencia por cuantía, ¿sí? Competencia por ámbito geográfico. Sabemos que, por ejemplo, yo les mencionaba que para conocer la competencia de lo que es nuestro aspecto local, pues deberíamos direccionarnos a lo que es nuestra ley orgánica, ¿sí? Nuevamente pueden buscar ustedes ahí en el buscador, ¿sí? Poder Judicial de tal estado, ¿sí? Nuevamente recordemos que el Poder Judicial, pues tiene una división que es Poder Judicial de la Federación o Poder Judicial Estatal. El Poder Judicial de la Federación, pues sabemos que tiene un ámbito de jurisdicción y de competencia, y por su parte el Poder Judicial local, ahí vamos a encontrar en nuestra ley orgánica del Poder Judicial de determinado estado cuál es su ámbito de competencia, su ámbito de validez, cómo está jerarquizada la autoridad, ¿no? Y otro presupuesto previo al proceso es la capacidad procesal, ¿sí? Es decir, que las personas efectivamente tengan esta capacidad para comparecer ante la autoridad. ¿Cuál es esa capacidad? Pues como lo marca la Constitución Política, ser mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos y facultades, ¿sí? Y en todo caso, pues el hecho de que si no se cumple alguno de esos supuestos, pues se deberá de facultar a una persona que funja como representante, ¿no? Por otra parte, hay presupuestos procesales que son previos a la sentencia, ¿sí? Previos a la sentencia, por ejemplo, se deberá verificar que efectivamente se haya realizado un correcto emplazamiento, ¿sí? ¿Qué es un emplazamiento? El emplazamiento es un medio de comunicación procesal. Es ese medio por el cual la autoridad le va a hacer de conocimiento a una persona, ¿sí? Que existe o que hay algún tipo de resolución de la autoridad que necesita ser conocido, ¿sí? El emplazamiento es llevado a cabo por el personal actuante del juzgado, en este caso, diligenciario, ¿sí? Son los que realizan los emplazamientos, ¿sí? O como también los conocen, actuarios, ¿no? Entonces, el emplazamiento es esta forma en la cual se le hace saber a una persona que existe, ¿sí? Que existe algún tipo de resolución, algún tipo de acuerdo, algún tipo de notificación, ¿sí? Previo o un presupuesto procesal previo al dictado de la sentencia, podemos citar como ejemplo la verificación del correcto emplazamiento, ¿no? La capacidad, la legitimación, la competencia y la jurisdicción son presupuestos procesales, ya quedamos. La capacidad que tienen las personas para comparecer ante una autoridad. La legitimación, que efectivamente la persona que está compareciendo, que está iniciando una acción con la finalidad de que la autoridad le dicte una sentencia favorable,
debe demostrar legitimación. ¿Y qué era legitimación? El hecho de acreditar que efectivamente somos titulares de los derechos que nosotros estamos pidiendo, si se reconozcan por conducto de la autoridad. La competencia, pues, es una facultad que debe investir a la autoridad ante la cual nosotros queremos dirimir nuestra controversia. Nuevamente, hay competencia por materia, por cuantía, por jurisdicción y por aspecto geográfico, ¿no? No va a ser lo mismo que nosotros queremos dirimir un conflicto laboral, no nos los vamos a llevar o no lo vamos a presentar nuestra demanda ante un juez de lo familiar. ¿Por qué? Porque no es competente, no hay competencia por materia, ¿sí? Otra competencia, por ejemplo, por aspecto geográfico. ¿Sí? No podemos dirimir o no podemos llevar a cabo un, tal vez disolver un matrimonio, ¿sí? Y tramitar un divorcio si ambos, por ejemplo, consortes se encuentran habitando en el estado de Puebla, si ambos celebraron su matrimonio en el estado de Puebla y queremos llevar ese procedimiento, por ejemplo, pues al estado de Oaxaca. ¿Por qué? Porque la autoridad pues no tiene competencia, a menos, claro, que pues alguno de los dos tuviera su lugar de residencia en ese estado, ¿no? Simplemente cumplir con los requisitos que marca el Código Procedimental. Y la jurisdicción, pues nuevamente es este ámbito de validez de la autoridad. ¿Sí? Son presupuestos procesales que se tienen que verificar previo al inicio del procedimiento, ¿no? ¿Qué otro presupuesto? Pues son los que hemos dicho, la capacidad de ejercicio, la legitimación activa, la pasiva, que es precisamente ser el titular de un derecho para que de esta manera podamos entrar en el campo de lo procesal por conducto de una acción, ¿no? Lo podemos ver aquí. Y decíamos, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es esa facultad que tiene el Estado para declarar un derecho, ¿no? La competencia. La competencia va a ser este ámbito, la esfera de campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones, ¿no? Y lo podemos ver aquí, es muy claro, y esto sí es muy importante que tomen nota, como se los comentaba. La competencia se encuentra dividida o clasificada en competencia por territorio, competencia por materia, competencia por cuantía y competencia por grado. Cuando hablamos de una competencia por grado, por ejemplo, sabemos que existen tribunales de primera instancia, ¿sí? Por ejemplo, pues los juzgados normales, los juzgados familiares, civiles, laborales, les llamamos juzgados de primera instancia, que efectivamente dictan resoluciones judiciales, ¿sí? Por ejemplo, un tipo de resolución judicial, pues puede ser una sentencia, ¿sí? O puede ser un laudo, como le llamamos en materia laboral, ¿sí? Es una resolución judicial de primera instancia, de primer grado. Sin embargo, hay medios de impugnación de esas resoluciones de primer grado, de primer materia, ¿sí? Y esta los va a dictar una autoridad de segundo grado, es decir, una autoridad que se encuentre en un nivel jerárquico superior. Ahora bien, muy importante conocer, como ya los he mencionado, la ley orgánica del Poder Judicial y, por otra parte, pues el Código Procedimiento, ¿no? Para que nosotros entonces podamos delimitar cuál es la competencia por cuanto hace al grado, ¿no? Ahora bien, en un proceso judicial, ¿no? Ya estamos hablando del procedimiento, el proceso. ¿Quiénes son partes en un proceso judicial? ¿Sí? Las partes van a ser aquellos sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional, es decir, una decisión que va a ser decretada o va a ser tomada por una autoridad jurisdiccional, es decir, esa autoridad que tiene facultades para hacerlo, ¿no? ¿Respecto a qué lo toma? Respecto a una pretensión, es decir, lo que una de las partes quiere hacer valer, ¿no? También tenemos lo que es la litis. La litis se plantea perfectamente cuando, ¿sí? Existe ya el inicio de la acción por conducto de la demanda y existe ya una contestación, ya está perfecta la litis, ya está perfecto el litigio, ¿no? Y por otra parte tenemos a los sujetos en el proceso, ¿no? El sujeto activo y el sujeto pasivo, actor y demanda, ¿no? Tenemos también la representación dentro del proceso, ¿sí? ¿Qué es la representación dentro del proceso? Es una institución jurídica, ¿sí? Que es muy amplia, muy significativa, y esta representación entraña la posibilidad de que una persona pueda realizar a otra, ¿sí? Ocupándose un lugar o actuando por ella, ¿sí? Esta representación, pues la podemos nosotros conocer en diferentes áreas, ¿sí? Pero, sí, la representación judicial la vamos a conocer como representación legal o forzosa y la representación convencional, ¿sí?
¿Cómo vamos a entender la representación legal en el proceso? ¿Sí? ¿Quiénes forzosamente necesitan una representación legal porque así se encuentra establecido? ¿Sí? Para necesitar una representación legal, los menores, ¿sí? Que no se encuentren emancipados, ¿sí? Y que ya estén sometidos a patria potestad o tutela. Entonces, todos los menores que estén en este supuesto y que tengan la necesidad o sean parte o sujetos de un proceso, necesitan por sí una representación legal, ¿sí? ¿Quién más necesita una representación legal? Los incapaces o incapacitados, ¿sí? Los ausentes, los concebidos en cuanto les fuera favorable, y las personas jurídicas en general, también las personas morales, ¿sí? Ahora bien, la representación convencional, ¿sí? Es esta que de manera forzosa se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? La representación convencional la voy a explicar primero de manera práctica y después nos vamos a ir al fondo y a explicar. La representación convencional y su máxima expresión la vamos a entender como que en cada proceso o en cada situación, ¿sí? Donde haya alguna acción judicial que llevará al campo, ¿sí? De un proceso, un procedimiento, ¿sí? Las personas requieren la representación, ¿sí? De un abogado, ¿sí? Los códigos y las leyes son muy claras al señalar que las personas deberán estar representadas en todo momento por un abogado que en este momento cuente con título y cédula profesional, ¿sí? Cada una de las normativas estatales en el base a los procedimientos locales, pues va a marcar la pauta, ¿no? Cómo tiene que acreditar ese abogado la representación legal que estará haciendo, ¿sí? Y a esto lo vamos a conocer como una representación convencional. Efectivamente, en el modo idóneo, la representación legal, o bueno, la representación convencional que los abogados proporcionamos a aquellos que soliciten nuestros servicios, pues debiera ser nacida de un pacto, ¿no? O de un contrato, o de un convenio, ¿sí? Por conducto de cual la otra persona o una persona que quiere llegar al campo de lo judicial, pues nombra a un abogado patrono que en todo momento lo va a estar representando en todo el procedimiento y al cual autoriza para que en su nombre y representación se imponga de autos, se notifique, presente promociones, ¿sí? A eso lo vamos a llamar una representación convencional, ¿sí? Es un caso, pues, que en la práctica, pues, evidentemente se encuentra normado en todos los procedimientos, tiene que la persona estar representada por un abogado. Y la ley también lo señala al momento de mencionar si las personas no tienen derecho, no tienen el recurso para solventar un abogado, entonces el Estado tiene la obligación de proporcionarles un abogado de oficio. Y es ahí donde se da el surgimiento del Instituto de la Defensoría Pública, ¿sí? Que efectivamente pues tiene carácter de local, sí, pero también de carácter federal, donde pues en atención a este precepto constitucional, en atención a lo que nos marca la teoría referente a la representación convencional y también en cumplimiento a lo que marcan las diferentes normativas o los cuerpos reglamentarios en las diferentes materias del derecho, se pacta que las personas que intervengan en un procedimiento desde ya sea cualquiera de las dos esferas, pues deberá contar con la representación de un abogado patrono, ¿no? Ahora bien, entendemos también, sí, que dentro del procedimiento, de nuestros procesos, y aparte de los sujetos que intervienen, o parte de los sujetos que intervienen, tenemos los terceros y terceristas, ¿sí? Sabemos que, pues, en un procedimiento normal, pues, interviene el actor, el demandado, pero también tenemos terceros ajenos a esta relación sustancial. ¿Quiénes son los terceros ajenos? A los cuales, pues sí, son partes, son elementos, son sujetos de un proceso, pero ellos, pues, no son como tal una parte interesada, ¿por qué? Porque, pues, sí, efectivamente tienen una participación, pero, sí, ellos no van a verse afectados en su esfera de derecho derivado de la, sentencia o la resolución que dicte la autoridad. ¿Quiénes son esos terceros ajenos en la relación de un proceso? Un testigo, un perito y un abogado, ¿sí? ¿Qué característica particular les reviste a ellos? ¿Sí? Pueden intervenir el proceso si colaboran en el desenvolvimiento de los actos, pero si a ellos no se les afecta su esfera de jurídica. Lo podemos apreciar precisamente en nuestra laminilla. ¿Por qué? Son terceros ajenos. Sí, efectivamente pueden tener a su cargo
una prueba, el desahogo, la defensa, ¿sí? Pero la resolución que se dicte no los va a afectar, ¿sí? Son terceros llamados del juicio o terceristas, ¿sí? Esto es por cuanto hace a esta situación. Ahora bien, voy a continuar en este orden de ideas, ¿sí? Con nuestra siguiente diapositiva. Y, por ejemplo, aquí inserté un ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden consultar, como lo pueden ver aquí, la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ¿no? Aquí pueden descargar diferente material, lo van a conocer cómo está, ¿sí? Esta situación de la normativa, cómo vamos a encontrar ahí leyes, decretos, normas, reglamentos desde el punto de vista federal, el punto de vista local, ¿sí? Les dejo esta página nuevamente en aras de que lo puedan consultar y puedan allegarse de información, ¿no? Ahora bien, continuando con nuestro temario, vamos a entrar o entraremos en el estudio de fondo de lo que es el proceso jurisdiccional. ¿Qué entendemos por este proceso jurisdiccional? ¿Sí? ¿Qué es el proceso? ¿Sí? Sabemos que el proceso es un conjunto de procedimientos, ¿sí? Este conjunto de procedimientos que los vamos a entender como un conjunto de formas o maneras de actuar, ¿sí? Desde el punto de vista de lo jurídico, la palabra procedimiento no la podemos ocupar de manera sinónima a lo que es un proceso, ¿no? El procedimiento va a ser la forma de actuar, ¿sí? Y sabemos que hay varios procedimientos dentro de lo que comprende el proceso, ¿sí? Hay varios procedimientos jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, procedimientos administrativos, procedimientos notariales, procedimientos registrales, ¿sí? Y un proceso, ¿sí? Va a ser precisamente la agrupación de diferentes procedimientos, ¿sí? Ahora bien, en este campo también podemos citar lo que son los principios procesales. ¿Qué son los principios procesales? Número uno, el contenido de todo proceso es un litigio, ¿sí? Y la finalidad es resolver, ¿sí? ¿Por qué caemos en el campo del proceso? Nuevamente, recordando y retomando lo que platicamos hace un momento, es que este proceso o el inicio de un proceso se da porque hay un conflicto de intereses, ¿sí? Entre dos personas o más. Existe un conflicto de intereses. Existe tal vez lo que ellos consideran una transgresión a su esfera de derechos. Y entonces ven esa necesidad, ¿sí? De que una autoridad intervenga para que efectivamente decrete, ¿sí? O en todo caso reconozca por conducto de una resolución judicial qué es lo procedente, ¿no? Hablábamos del concepto de litis. La litis se va a plantear perfectamente cuando cada una de las partes hace valer su acción y la otra su excepción, ¿sí? Y ya está planteado un litigio, ya está planteada la litis. ¿Por qué? Porque ya se inició con la acción ante la autoridad jurisdiccional, la autoridad dio entrada a esa acción, se notifica a la otra parte contesta y ya tenemos perfectamente planteada la litis, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿qué queda? Ahora queda esta parte de resolverlo. ¿Y quién lo va a resolver? La autoridad jurisdiccional, ¿no? Es el primer principio. Otro muy importante a considerar es que toda relación procesal tiene o la vamos a imaginar como una estructura triangular, ¿sí? En esta estructura triangular, ¿sí? El juez, ¿sí? O la autoridad o el tribunal judicial, lo vamos a imaginar que está colocado en el vértice superior, y las otras dos partes, ¿sí? Las otras partes intervinientes, los otros dos sujetos procesales, ¿sí? Se encuentran uno de cada lado, contrapuestos entre ellas. De esa manera, ¿sí? A esa manera lo vamos a entender. ¿Y qué pasa entonces? Si una vez que podemos imaginar cómo es que está estructurado y por qué vamos a colocar a la autoridad en un nivel superior, porque es precisamente, sí, con las facultades que le han sido concedidas, que se encuentran en ese nivel para dictar una resolución a la cual se tienen que subordinar, sí, las pretensiones que tienen las otras partes. Ahora bien, el proceso no es un fenómeno estático,
No, el proceso, este conjunto de procedimientos que van a llevar a cabo para dirimir una controversia y donde intervienen los sujetos, los principales y donde intervienen los terceros interesados, es un fenómeno dinámico. Si es un fenómeno dinámico, no se queda estático, es transitorio y es proyectivo, ¿sí? ¿Cómo entendemos la proyectividad? Si la vamos a entender en cuanto a la estructura de la misma relación entre las partes y el juez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe una concatenación, existe un eslabonamiento, una unión, ¿sí? Una cadena, una serie, ¿sí? Que es esencial entre los actos procesales. Cada procedimiento, cada acto procesal que conforma el proceso lleva una lógica, deben ir concatenados, ¿sí? Deben tener una ideología, no pueden hacerse procesos nada más porque sí, no se dicta primero sentencia y luego se desahogan pruebas, no, ¿sí? Cada parte está especialmente diseñada para que lleven una inteligencia lógica, ¿sí? De acomodamiento. Y se preguntarán ustedes, bueno, si la lógica es que llevar una forma, ¿dónde encontramos esa forma? Esa forma la vamos a encontrar en las diferentes leyes procesales de las materias, ¿sí? Pero el principio procesal nos dicta, ¿sí? Que ese fenómeno que se da en un proceso es dinámico, pero a la vez dinámico, transitorio y proyectivo, pero debe de llevar una estructura, debe llevar una forma. Esta relación tripartita que nosotros imaginamos en forma de triángulo, ¿sí? Conlleva varios pasos, pero esos pasos a su vez deben de llevar una concatenación lógica, ¿sí? Y esto es esencial, ¿por qué? Porque pues nos va a llevar precisamente al logro, ¿sí? De tener pues un resolutivo favorable, ¿no? ¿Cuál es el primer paso de del proceso? Pues el primer paso es el acto, sí, de excitación al tribunal, es decir, de solicitar intervenga, ¿no? Hasta el último acto procesal, que pudiéramos pensar que es la sentencia, sin embargo, pues sabemos que hay recursos más allá que se pueden hacer valer, ¿no? Y estos son parte de los principios procesales. Ahora bien, otro principio procesal es el principio de impugnación, ¿sí? ¿Qué nos dice el principio de impugnación? Que es un principio procesal. El principio de impugnación hace alusión, ¿sí? A que abre la puerta a la revisión y análisis de las resoluciones del juzgador, ¿sí? Con este concepto de resoluciones del juzgador, no me refiero únicamente a sentencias, ¿sí? Las resoluciones judiciales las podemos encontrar clasificadas en autos, decretos, sentencias definitivas o sentencias interlocutorias, ¿sí? Las resoluciones del juzgador son todas aquellas respuestas que él nos da a todo lo que nosotros presentamos de manera escrita, ¿no? Pero esas resoluciones que emite el juzgador, pues existe el principio de impugnación y este principio de impugnación procesal nos dice, ¿sí? Que a toda resolución dictada por un juez va a existir esa puerta que se abre a la revisión y análisis de esa resolución, ¿sí? Porque entonces entendemos que puede haber una impugnación procesal, ¿sí? Puede haber impugnación procesual en virtud de que el juzgador está obligado a actuar imparcialmente, ¿sí? Y además, al actuar de manera imparcial, debe hacerlo observando las reglas de la lógica, ¿sí? De la igualdad de las partes y de la legalidad de la resolución, ¿ok? Entonces, toda resolución judicial dictada por la autoridad deberá estar apegada al principio de congruencia y de motivación. Todo lo que acto que la autoridad emita debe ser congruente, debe ser motivado, debe ser fundamentado y debe de ser claro y preciso. Si las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional no cumplen con estos principios, entonces será aplicativo el principio de impugnación. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo es ese principio de impugnación? Pues estos principios de impugnación como tal, este concepto no podemos encontrar de manera explícita en nuestros códigos de procedimiento. Sin embargo, nuestros códigos de procedimientos sí señalan cuáles van a ser las formas y los medios o los recursos o incidentes de los cuales nos podemos hacer valer para impugnar una resolución judicial en cumplimiento al principio general del proceso que se llama principio de impugnación. ¿Sí?
Ahora bien, otro principio importante que lo vemos en nuestra pantalla como número 5 es que en todo proceso van a existir cargas, van a existir posibilidades y expectativas, ¿sí? Esto implica que estén señaladas las oportunidades precisas de actuación de las partes en cada etapa o momento de desarrollo del procedimiento, ¿sí? Y a su vez que precluyan los derechos a ejercer determinadas conductas. Entonces, esto es otra parte de lo que son los principios procesales. Que es muy importante también, las leyes procesales, por regla general, en todas las materias y las áreas del derecho, van a fijar los lapsos para el desenvolvimiento de las etapas y fases. Muy importante puntualizar. Si esta es una pauta que se tiene que marcar como abogados, ¿sí? Los términos, los plazos, ¿sí? Tenemos que dar cumplimiento estricto sentido en los lapsos que la ley señala. Nuevamente, si estamos en el entendido que el proceso es un conjunto de procedimientos que se encuentran concatenados de manera lógica y que los vamos a encontrar en nuestros códigos procedimentales, es evidentemente que estos procedimientos llevan una temporalidad, ¿sí? Entonces, de igual manera, en las leyes procesales, ¿sí? En los códigos de procedimientos, leyes procesales o leyes que vemos de manera supletoria para el procedimiento, ahí nosotros encontraremos los lapsos para el desenvolvimiento de cada etapa y fase, ¿sí? Muy importante, se los he dicho, los códigos procedimentales, las leyes procedimentales, es la cuestión adjetiva y debe de ir la mano con la ley sustantiva, ¿sí? Que es la que le va a dar el fondo, pero por su parte las leyes procesales le dan la forma, el cómo, ¿sí? Y nos va a marcar el tiempo, nos va a marcar los plazos. Por ejemplo, aquí tenemos que en una fase de instrucción, y esto es únicamente un ejemplo, ¿sí? Pero si ustedes se remiten a su código de procedimientos, ahí nos va a marcar, por ejemplo, cuántos días en un código de procedimientos familiar, por ejemplo, cuánto tiempo se tiene para contestar una demanda de alimentos probablemente. Si nos marca el demandado, tendrá 12 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación para efectos de que dé contestación a las pretensiones que están haciendo valer. Y nos va a decir después, una vez que se conteste, el actor tendrá un derecho a tener la demanda, la contestación 3 días a la vista para que en un término de 3 días, ¿sí? Manifieste lo que a su derecho corresponde. Estas pautas procesales temporales nuevamente las encontramos en las leyes procesales. ¿Qué son leyes procesales? Todas aquellas leyes de procedimientos, códigos de procedimientos, ¿sí? De las diferentes áreas materias del derecho, ¿no? Ahora bien, estos plazos o los plazos deben estar bien establecidos por la ley procesal, ¿sí? Esto con la finalidad que los procesos se realicen con celeridad y orden, ¿sí? Muy importante el principio de celeridad, es decir, nuevamente atendiendo al principio, atendiendo a esta situación de que la justicia debe ser pronta y expedita, tenemos ahí un principio de celeridad, es decir, en el menor tiempo posible se deberá dictar una resolución, ¿sí? Entonces, en ese entendido, y cada uno de los procedimientos debe de llevar un tiempo lógico, ¿sí? Y esto con la finalidad de que exista orden y exista celeridad, ¿sí? Los plazos van a ser entonces lapsos dados para la realización de los actos procesales, ¿sí? Durante estos lapsos, durante estos actos procesales, se deben satisfacer las cargas, ¿sí? Que están marcadas en la ley, ¿ok? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en cada uno de en cada uno de los plazos. Muy importante. Estos plazos, este tiempo que se nos concede, puede ayudarnos a crear, modificar o extinguir los derechos procesales concretos. Y efectivamente se nos puede dar un plazo para una contestación de demanda y eso nos da esa pauta a crear y modificar esa oportunidad, ¿sí? De oponer una excepción a la acción que está planteando un acto. Pero, ¿qué sucede si nosotros en nuestro momento procesal oportuno
no se da contestación a una demanda, entonces se dan por vencidos nuestros derechos. Y entonces surge ahí el tercer supuesto. Extingue también los derechos procesales concretos. ¿Por qué? Porque ya no tendremos otra oportunidad procesal para dar contestación a la demanda que ha sido instaurada y que ha sido debidamente emplazada. Es muy importante dar cumplimiento a la normativa, dar cumplimiento a la ley por cuanto hace a los plazos, ¿sí? Y en este sentido, vamos a tocar un concepto, ¿no? Que pues de manera significativa nos estaremos topando en el campo de pues lo que es la práctica procesal, ¿no? Lo que es la preclusión. ¿Qué es la preclusión o cuándo una autoridad va a dictar una preclusión? ¿Sí? Entonces, imagínense, ya estamos dentro del proceso, ¿no? Sabemos que hay una acción, hay una excepción, tenemos de nosotros respetar los tiempos que nos marca nuestro código de procedimientos, dar contestación o reunir los requisitos que la autoridad nos pide en los tiempos que ha establecido, ¿no? Y entonces, vamos a entender por preclusión a esta pérdida de los derechos procesales. ¿Por qué se pierden los derechos procesales? Porque no se ejercen en la oportunidad que la ley proporciona para ello, ¿no? Y sabemos también que para que la preclusión se produzca, es importante que se haya consumido íntegramente el plazo dado por la ley para la realización del acto pendiente, ¿no? Entonces, eso a grosso modo, vamos a quedarnos con esas ideas de lo que es la preclusión, pero si profundizamos un poco más, sí, vamos a definir que un derecho precluye cuando, por ejemplo, no se contesta una demanda, y es lo que les hablaba, o es lo que les explicaba hace un momento, ¿sí? Existe preclusión, ¿por qué? Porque hay una pérdida de derecho procesal derivado a que no se dio cumplimiento en tiempo, en el tiempo que marca la ley. Y existe preclusión, se perdió ese derecho procesal, ¿sí? Ojo con esto, se pierde el derecho procesal, no nuestro derecho de fondo, de esa esfera de derechos humanos que nos asiste, ¿no? Entonces, precluye el derecho, ¿sí? Y al no contestarse una demanda, por ejemplo, ¿sí? O cuando no se ofrecen las pruebas en el tiempo que la ley señala, ¿sí? O no se impugna una resolución en el tiempo que la ley señala, ¿no? Entonces, cuando no llevamos a cabo alguno de estos supuestos que solamente estoy mencionando de manera enunciativa, más no limitativa, ¿sí? ¿Qué pasa si no cumplimos con los plazos y la oportunidad que la ley procesal fija para ello? Entendemos que hay preclusión, ¿no? Y ojo con esto, porque a partir de este concepto, pues va a surgir esa duda sistemática que pues todos en algún momento nos planteamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre una preclusión y una caducidad procesal? Y referentemente o de manera significativa, pues produce confusión, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo una preclusión que una caducidad procesal, ¿no? ¿Qué es la caducidad procesal? ¿Sí? Es una institución también entre los aspectos procesales del proceso, ¿no? La caducidad procesal, sí, se va a dar por la pérdida de los derechos procesales, nuevamente aquí vemos que hay de pérdida de derechos procesales, a causa de la inactividad de las partes, ¿sí? Entonces decimos, preclusión se va a dar, es una pérdida del derecho procesal cuando no se dio o no se cumplió, ¿sí? O no se ejercitó un derecho procesal en el término que la ley señalaba, ¿no? Y la caducidad es la inactividad de las partes, ¿sí? Puede ser una inactividad total y bilateral, ¿sí? Puede haber una caducidad de la instancia, ¿sí? ¿Quién decreta la caducidad? La autoridad. Y generalmente al decretarse la caducidad de un proceso, es como si se hubiera presentado la demanda que inició el proceso en la cual ha sido declarada la caducidad, ¿sí? Esta caducidad la podemos ver nosotros contemplada, la podemos ver ejemplificada en la ley de amparo y también la podemos encontrar en los diferentes códigos de procedimiento, ¿no? Entonces, eso vamos a entender como caducidad y como prescripción. Ahora bien,
¿Cuáles son los medios de comunicación procesal? Pasando a otro tema, ¿no? Decimos, bueno, ya estamos dentro de un proceso, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que se entabló una demanda y ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo se le va a hacer de conocimiento al demandado? Pues que hay una demanda, ¿no? Y para esto, pues obviamente, tiene que existir un medio de comunicación procesal, ¿no? Un medio de comunicación procesal es este vínculo, ¿sí? O esta forma o procedimiento por el cual se van a transmitir ideas y conceptos, ¿sí? Se van a transmitir peticiones, informaciones, órdenes de acatamiento, etcétera, ¿no? Dentro de esta dinámica, dentro de este triángulo de interacciones que nosotros veíamos, sí tiene que existir una forma de comunicación entre las partes. Y imagínense ese triángulo que nosotros veíamos o que imaginábamos, que es como la estructura del proceso. ¿Cómo se va a dar esta relación? ¿Cómo se van a comunicar este conjunto de procedimientos? Pues existen decretados medios de comunicación procesal, ¿sí? Entonces, desde que el sujeto de derecho acude al tribunal, ¿sí? Y excita o solicita su actividad, transcurren una serie de fenómenos, ¿sí? Una serie de fenómenos comunicativos de las partes al tribunal y del tribunal a las partes, ¿sí? Entonces, van a suceder muchas cosas, así como de las partes entre sí, de los terceros también, o con las partes con el tribunal. Entonces, es una serie de interacciones, ¿sí? Pero esas interacciones, pues obviamente tienen que ser o tienen que darse de una manera formal, ¿sí? No es que únicamente uno comparezca ante el juzgador o que se lo platique, o que la autoridad nos diga de manera verbal la resolución, no. Tiene que existir un medio de comunicación procesal, lo podemos ver aquí. Hay un emisor, que es la autoridad, y un destinatario, que puede ser alguna de las partes. O a su vez, el emisor puede ser alguna de las partes y el destinatario, pues la autoridad jurisdiccional, ¿no? Y aquí viene la clasificación. Y ojo con esto, porque hay diferentes medios de comunicación procesal. La primera clasificación de los medios de comunicación procesal va a ser aquella comunicación o aquellos medios de comunicación que se dé entre los tribunales, medios de comunicación entre los tribunales. ¿Cómo se van a comunicar los diferentes tribunales? Por ejemplo, ¿qué pasa si se dirimió una controversia o existe ya una resolución judicial referente a una sucesión intestamentaria, pero resulta que este procedimiento se siguió en el estado de Puebla, pero uno de los bienes se encuentra ubicado en el estado de Veracruz? Recuerden aquí, las resoluciones dictadas en cada uno de los estados no puede tener injerencia. ¿Qué sucede? ¿Cómo le hago saber a la autoridad que tiene ámbito de validez allá que efectivamente hubo una resolución judicial en otro estado? Pues va a ser por conducto de un exhorto, ¿sí? Vamos a empezar a delimitar cada una de estas situaciones, ¿sí? Entonces, nuevamente, reiterando esa situación. Los medios de comunicación entre los tribunales. Existe el suplicatorio, existe la carta, orden o despacho y existe el exhorto. Estos medios de comunicación solamente se van a dar entre los tribunales, ¿sí? Ya sea que se encuentren ubicados, ¿sí? En la misma jurisdicción o en diferente. Regularmente, cuando están en diferente situación geográfica, lo hacemos por conducto de exhorto, ¿sí? Un suplicatorio, pues, cuando se le pide a una autoridad colabore con otra, toda vez que, pues, número uno, no tiene competencia y jurisdicción en su aspecto geográfico, o bien es materia de la otra autoridad, ¿sí? Son medios de comunicación entre los tribunales. De igual manera, existen medios de comunicación de tribunales a otras autoridades no judiciales, ¿sí? Por ejemplo, cuando la autoridad o un juzgador solicita al registro público se grabe un bien, pues lo va a hacer por conducto de un oficio o lo va a hacer por conducto de una exposición, es decir, una exposición de motivos debidamente detallada, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Los medios de comunicación de tribunal a particular, y ojo con esto, ¿cómo se va a comunicar un tribunal con un particular? ¿Sí? ¿Cómo se va a dar esta interacción de que el tribunal o la autoridad jurisdiccional haga saber si las determinaciones tomadas a un particular? ¿Sí? Y lo podemos ver aquí, y ojo con esto, muy importante tomar nota, ¿sí? En primer momento tenemos que un medio de comunicación procesal de un tribunal a un particular
tiene como finalidad o tiene como intención hacer de conocimiento al particular acerca, ¿sí?, de una resolución o un acuerdo que tomó el tribunal derivado de una petición realizada, pues, por alguna de las partes intervinientes en un proceso judicial, ¿sí? El primer medio de comunicación que vamos a encontrar es la notificación. Y en este punto yo sí les voy a pedir que ustedes se redireccionen, por ejemplo, a su código de procedimientos civiles, ¿sí? Y van a encontrarse ahí en el apartado de las notificaciones, ¿sí? Que las notificaciones, pues, en todo caso, podrán ser ya sea por lista, ya sea personales, ya sea por algún tipo de exhorto, ¿sí? Por edictos, ¿sí? Eso es lo que es una notificación. Ahora bien, existe otro medio de comunicación de tribunal a particular que es el emplazamiento. Y aquí, ojo, muy importante distinguir cuál es la diferencia entre una notificación y el emplazamiento. El emplazamiento es ese acto mediante el cual la autoridad, sí, con todas las formalidades que la ley prevé, hace de conocimiento a otra persona que existe un procedimiento judicial instaurado en su contra. Eso es el emplazamiento. Es esta forma de comunicación procesal que tiene que revestir todas las formalidades de ley, por medio del cual se le hace de conocimiento a una persona que existe una acción judicial intentada en su contra, motivo por el cual pues deberá dar contestación en tiempo y forma, ¿sí? O bien acudir a las audiencias de aveniencia o bien a las audiencias de conciliación. Y ese es el emplazamiento, ¿no? Hay otros medios de comunicación de un tribunal o un particular que pueden ser un requerimiento o pueden ser una citación, ¿sí? Y existen otros medios de comunicación procesal que se dan de un medio de comunicación de tribunal, ¿sí? Con autoridades extranjeras. ¿Y cuáles son esos medios de comunicación? Pues puede ser el exhorto, la carta o comisión rogativa, ¿no? Esas son las formas. Ahora, retomando un poco, vámonos a esta parte. Los medios de comunicación de tribunal a particular. ¿Cuáles son los medios de comunicación de un tribunal a un particular? Número uno, la notificación. ¿Cómo puede ser la notificación? ¿Sí? Hay formas o medios de hacer las notificaciones. ¿Y cuáles son? Las notificaciones pueden ser personales, es decir, que la ley prevea que hay ciertos tipos de notificaciones que sí o sí deben entenderse de manera personal, es decir, el actuario o el diligenciario adscrito al juzgado deberán entender esa diligencia de manera personal con a quien va dirigida. Pueden ser notificaciones por cédula, notificaciones por listas de acuerdo que se hallen precisamente en el juzgado, notificaciones por edictos que deberán ser publicadas en el diario de mayor circulación, en el periódico oficial, ¿sí? O notificaciones que pueden ser por correo y teléfono, ¿no? Como lo podemos ver aquí, la notificación personal es la que se hace por medio del notificador, ¿sí? Podemos llamarlo en este momento notificador, sin embargo, se van a poder dar cuenta que pues, en las diferentes áreas del derecho, pues en algunos casos se le puede llamar actuario, diligenciario, ¿no? Y el actuario diligenciario es quien tiene, ¿sí?, frente hacia la persona interesada y le va a comunicar entregándole un instructivo, es decir, copia del resolutivo del cual tiene que imponerse. Es una notificación personal. Una notificación por cédula, ¿sí? Esa notificaciones o la cédula se entrega cuando por cualquier circunstancia no es posible encontrar al sujeto, sí que debe ser notificado. Entonces se tiene que fijar una cédula de notificación. ¿Y qué es una cédula de notificación? Es un documento que contiene, sí, fundamentalmente, la copia literal de la resolución por notificarse, ¿sí? Contiene el nombre de la persona a quien debe hacerse, ¿sí?, la notificación, el motivo por el que se hace la notificación por cédula, si la naturaleza, ¿sí?, se tiene que fijar en un lugar donde pues sea visible, ¿no? Tiene que cubrir los requisitos que estén marcados en el Código de Procedimientos. Ahora bien, aquí puse un ejemplo, nuevamente esto se queda en su material de diapositiva. Estas formas de notificación las vamos a encontrar, y ojo con esto, hago alusión al estado de Veracruz, pero pues nosotros podemos ubicarnos en cualquiera otras de las jurisdicciones por materia
territorio, ¿no? Sin embargo, para ser específicos o para contextualizar un poco más allá, nosotros podemos encontrar las formas de notificación y sus reglas en los numerales 74 a 91 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Si nosotros consultamos nuestro código de procedimientos, se van a dar cuenta que a partir del artículo 74 al 91 vamos a poder encontrar las formas de notificación y cuáles son las reglas establecidas para cada una de esas formas, ¿no? De igual manera, hablábamos de términos judiciales, ¿sí? Los términos judiciales, por ejemplo, para contestar una demanda, para presentar pruebas, para el desahogo de las mismas, cómo son los términos para tal vez recurrir a una resolución, los términos para un emplazamiento. ¿Dónde encontramos estos términos judiciales? Nuevamente, si nosotros nos contextualizamos en el estado de Veracruz, vamos a encontrar la definición o vamos a encontrar la delimitación de los términos judiciales en los artículos 92 a 99 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz, ¿no? Ahí podemos encontrar, pues ya de mayor y un poco más puntualizado, cuáles son estas normativas. Ahora bien, ¿cuáles son, pasando a otro orden de ideas, las eventualidades procesales? ¿Sí? Las eventualidades procesales las vamos a comprender o las vamos a entender como los accidentes de realización incierta o conjetural, ¿sí? Que pueden suceder en el desarrollo del proceso, ¿sí? Y que pueden ser, por ejemplo, la acumulación procesal, ¿no? O también lo que se da, conoce como separación procesal, ¿no? Vamos a entender que en el caso de la acumulación procesal se pueden contemplar tres especies que dan lugar a la acumulación de partes. ¿Qué es la acumulación de partes? ¿Qué es esta situación de el hecho de que exista una acumulación procesal? Es decir, que muchas personas tengan la misma pretensión sobre una persona, ¿no? Y entonces la acumulación de partes la vamos a dividir en lo que es un litisconsorcio, ¿sí? Una acumulación de acciones o de pretensiones y o en la acumulación de autos o expedientes. ¿Qué es un litisconsorcio? ¿Sí? Un litisconsorcio, pues va a ser esta situación y relación procesal que surge de la pluralidad de personas que, por efecto de una acción entablada judicialmente, van a ser actores o demandantes, pero bajo una misma causa, ¿sí? Con la consecuencia de la solidaridad de intereses y la colaboración de la defensa. Ese es el litisconsorcio. Cuando existe pluralidad de personas que pueden ser o por la acción entablada o son muchos los actores buscando la misma excepción o son muchos los demandantes, ¿sí? Que efectivamente están buscando la misma, su misma pretensión sea cumplida. Existe un litisconsorcio, ¿no? Ahora bien, también encontramos lo que son las acumulaciones de acciones o las acumulaciones de pretensiones, ¿sí? Esto implica que en un proceso se ejercitan conjuntamente varias acciones o el efecto clásico que produce la acumulación de acciones es que se transmiten conjuntamente en un solo juicio y a su vez éstas se decidan por una misma sentencia, ¿sí? Puede haber una acumulación de acciones divididas en diferentes procesos. O pudiera ser, por ejemplo, que se estén tramitando la misma acción en dos juzgados, ¿sí? En un juzgado primero de familiar, en un juzgado segundo de lo familiar, pero pues tienen las mismas pretensiones sobre una misma persona y es el mismo actor y es el mismo demandado. ¿Qué puede hacer? Se puede hacer una acumulación de expedientes y que esa bifurcación que existe de acciones que están dirimiéndose ante dos diferentes autoridades, pues se acumulen en un solo expediente y que solamente una de las dos autoridades pues tenga conocimiento, ¿no? Y tenemos aquí otra figura que se da pues de manera en la práctica, ¿no? Vamos a conocer también lo que son la acumulación de expedientes. ¿Qué es la acumulación de expedientes? Es la reunión de varios pleitos o varios conflictos de intereses, varios procedimientos judiciales en uno solo, ¿sí? O de varias causas en una sola, con la finalidad de que toda esta multitudinidad que se da de acciones, pues se decidan en un solo juicio. Y de este sentido podemos tener lo que es la litispendencia, la conexidad de la causa
o la resolución de competencia, ¿sí? Por cuanto hace a este sentido. Pues, estos son algunos de los conceptos, pues particularmente que tienen, o que, los que tienen fondo esta cuestión de lo que es el derecho procesal. Ahora bien, continuando un poco con nuestros conceptos básicos, ¿sí? Vamos a encontrar lo que yo les decía, las pruebas. ¿Qué son las pruebas en el proceso? ¿O qué son las pruebas en el derecho procesal? ¿Sí? Recordarán que ya en alguna ocasión yo les mencionaba que a todo hecho que nosotros tengamos que vertir en un procedimiento judicial, sin importar la materia, ¿sí? Ya sea un procedimiento familiar, un procedimiento laboral, un procedimiento penal o de la materia que sea, todos los hechos que nosotros tratemos de vertir deben de llevar una prueba, ¿sí? Ahora bien, dentro de nuestra teoría general del proceso, las pruebas las vamos a considerar como la verificación de las afirmaciones formuladas en el proceso. Es decir, todo lo que nosotros estemos afirmando lo tenemos que probar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se dicte una sentencia, ¿sí? Ampliando este concepto de la prueba, vamos a entender que es una verificación que ha de efectuarse en el proceso o incorporarse a él, ¿sí? El hecho de aportar pruebas o combatirlas de la contraparte es de carácter naturalmente procesal, ¿sí? Y el ofrecimiento, el desahogo y el combate de las pruebas tiene que ajustarse a las normas del procedimiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente, tocante a las leyes procesales, cada una de las leyes procesales tiene su capítulo y sus títulos particulares por cuanto hace a las pruebas. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuáles son los diferentes medios de prueba que se pueden aportar, por ejemplo, la confesional, la testimonial, el peritaje, ¿qué otra se me ocurre? La confesional ya la dijimos, eh, la testimonial, sí, todos estos tipos de prueba que se puedan, o un dictamen de un perito, ¿no? O cualquiera de los medios de prueba, ¿sí? Una compulsa de expedientes, cualquiera de los medios de prueba que estén contemplados en nuestra legislación procesal, tienen una forma de ofrecerse y aparte de desahogarse y aparte de valorarse, ¿sí? El ofrecimiento es cuando efectivamente nosotros en nuestro escrito de manera oral, si son procedimientos orales, pues señalamos las pruebas que estamos ofreciendo, pero de ese ofrecimiento todavía viene la calificación que el juez dé, sí, que me diga, esta prueba sí tiene que ver con este hecho, te lo acepto y tienes tal fecha para desahogarlo. Y en el desahogo ya vamos a hacer la explicación clara, precisa y sucinta de la relación que guarda cada una de las pruebas y viene ahí a desahogarse por completo. Y entonces ahora sí viene la valoración que la autoridad dé, ¿sí? Es por eso que las pruebas o el ofrecimiento y desahogo de pruebas tienen un papel fundamental en cada uno de los procedimientos judiciales. Y lo que les decía, ¿qué son los medios de prueba? ¿Sí? Así lo vamos a encontrar de manera delimitada en nuestro código de procedimientos. Los medios de prueba son ese instrumento, ¿sí? Esa cosa o esa circunstancia en los que el juez encuentra los motivos de su convicción. ¿Por qué? Porque cada una de las partes estará ofreciendo los medios de prueba, ¿sí? Que considere van a sustentar esa pretensión basada en los hechos, pero que sobre todo se encuentran apegados a derecho, ¿no? Entonces, este medio de prueba, los medios de prueba, es una vía, ¿sí? Que puede provocar o puede soportar los razonamientos, argumentos lógico-jurídicos, que entonces van a llevar al convencimiento de la autoridad, al convencimiento del juez o a la certeza, ¿sí? O al conocimiento de un hecho que hasta el momento se tenía desconocido, ¿no? Entonces, la finalidad de los medios de prueba, ¿sí? Es lograr la convicción del juez, lograr que el juez llegue a una convicción y obtenga una certeza, ¿sí? Sobre los hechos o sobre las circunstancias que tienen una pretensión de fondo, ¿sí? Pues obviamente, y eso es de imaginarse, no va a existir una sentencia, una resolución que pues probablemente sea que no tenga previamente agotado los medios de prueba, ¿no? Ahora bien,
Eso es de manera general. Si nosotros nos vamos a particularizar a cuáles son las pruebas contempladas en nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y muy importante, vamos a abrir nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Nuevamente quiero hacer la reiteración. Estamos contextualizando en el Estado de Veracruz. Sin embargo, pues ustedes pueden consultar los diferentes códigos procedimentales de todos los estados. Sin embargo, y muy importante, recordemos que estamos en un periodo de transición donde en materia nacional, y esto ya es una reforma que queda aplicada y estamos ahorita en un periodo donde cada una de las legislaturas estatales está precisamente adoptando esta reforma de ley que consiste en que en materia familiar va a versar, ¿sí?, un código único de procedimientos familiares, ¿sí?, para toda la República Mexicana, ¿sí? Sin embargo, hasta en tanto y cuanto esto no sea adoptado por cada una de las legislaturas locales, pues estaremos ocupando nuestros códigos vigentes, ¿no? Por eso hacemos alusión al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, ¿no? En este código, pues nosotros podemos encontrar lo referente a los procedimientos civiles y familiares, ¿no? Y por cuanto hace a las pruebas que se encuentran contempladas en esta legislación procedimental, es decir, en esta legislación adjetiva, porque le da la forma, ¿sí? Vamos a encontrar cuáles son los medios de prueba que se pueden ofrecer, es decir, cuáles son las pruebas o cómo describen las pruebas que se pueden aportar en un procedimiento. Es decir, cuáles son las características, cómo están puntualizados los medios de prueba. Que la testimonial, que la confesional, que la declaración de hechos propios y ajenos, que la pericial, ¿sí? Todo eso lo vamos a encontrar en los artículos 228 a 301, ¿sí? Son los medios de prueba. Por otra parte está la recepción de pruebas, que nuevamente, ¿cómo se van o qué va a calificar el juzgador de las pruebas? Lo encontramos en el artículo 302 a 315 del Código de Procedimientos Civiles. Y por último, lo que les decía, no basta únicamente con ofrecerlas. Existe el ofrecimiento, existe la calificación y existe la valoración, ¿sí? Por cuanto hace la valoración, lo vamos a encontrar en los artículos 316 a 337, ¿no? Esta es una de las últimas actividades, ¿sí? Que se va a quedar igual, que forma parte o va a estar contenida en la evaluación final, ¿sí? Una vez que han leído los artículos citados, vamos a mencionar al menos 3 medios de prueba que se encuentran reconocidos por la ley, es decir, por nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ¿no? Eso es por cuanto hace a los medios de prueba. Ahora bien, las resoluciones judiciales. ¿Qué son las resoluciones judiciales? ¿Sí? Decíamos, las resoluciones judiciales son todas aquellas decisiones, ¿sí?, o providencias que un juez va a adoptar, un juez o un tribunal, ¿sí?, en el curso de una causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, ya sea a instancia de parte o de oficio, ¿sí? Esta clasificación de las resoluciones judiciales es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos y ubicamos bien cada una de las resoluciones judiciales, sabemos perfectamente con qué recurso o con qué medio de impugnación los podemos combatir, ¿no? ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias. Y dentro de las sentencias tenemos que hay sentencias definitivas o sentencias interlocutorias. Las sentencias definitivas van a resolver el fondo del asunto y las sentencias interlocutorias vienen a resolver precisamente las cuestiones incidentales que se tramitan de manera paralela al procedimiento formal, ¿no? Entonces, esos son los tipos de resoluciones judiciales, ¿no? Y decíamos, las sentencias pueden ser, las sentencias definitivas cuando determinan el fondo del asunto, el fondo del negocio, ¿no? Ahora bien, dentro de nuestro Código de Procedimientos, ¿dónde están contempladas nuestras resoluciones judiciales? Las vamos a encontrar en los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Ahí vamos a encontrar cuáles son las resoluciones judiciales y en qué consiste cada una de ellas, ¿no? De igual manera es aconsejable, como lo podemos ver aquí en nuestra pantalla, pues realizar una lectura clara y en aras de entender cuáles son los tipos de resoluciones que se encuentran contempladas en nuestro Código de Procedimientos Civiles, ¿no?
Decíamos, una de las resoluciones judiciales que se encuentran contempladas es la sentencia. ¿Qué es la sentencia? La sentencia es un tipo de resolución judicial, ¿sí? Es de las más conocidas, la más importante, por así decirlo, sin restar apreciación a las demás, pero en el caso de la sentencia pone fin a una instancia, ¿sí? Decíamos, la de sentencia definitiva, ¿sí? Además de poner fin al proceso, entra el estudio de fondo del asunto. La sentencia definitiva, ¿sí? Va a resolver la controversia que se había suscitado mediante la aplicación de la ley general a un caso concreto, a esa discordancia que existe entre las partes, se le va a aplicar la ley en general y entonces, ¿sí? Por conducto de la sentencia, que la sentencia es una resolución judicial, se va a dictar esta sentencia con la finalidad de dar por terminado un conflicto, ¿no? En sentido material, si la sentencia es la que va a delimitar o va a decidir esta controversia, ¿no? Ahora bien, si por el contrario la resolución que pone fin al proceso no entra, ¿sí? Al estudio del fondo del asunto, ni dirime la controversia, ¿no? Sino que aplaza la solución del litigio para otra ocasión y en todo caso contiene declaraciones de significado y trascendencia exclusiva, sí, meramente procesal, estamos hablando de una sentencia pues formal, pero no material, y es lo que conocemos como sentencia interlocutoria. La sentencia interlocutoria la vamos a nosotros encontrar en la práctica cuando, por ejemplo, derivado de la serie de procedimientos que se encuentran en un proceso, pues alguna de las partes interpone algún incidente, algún tipo de recurso, y sobre esas cuestiones paralelas que van surgiendo, si se dicta una resolución, una sentencia interlocutoria. No pone fin a la litis planteada, no pone fin al fondo. Va resolviendo cuestiones incidentales que se tramitan por cuerda separada, como le conocemos en la práctica, ¿no? Ahora bien, muy importante, pese a que también en las diferentes normativas procesales encontramos la estructura de una sentencia, es muy importante que desde el punto teórico partamos que la sentencia está conformada por diferentes capítulos y de manera general cuando nosotros podemos leer una sentencia, ¿sí? Sabemos que la sentencia tiene un preámbulo, tiene un capítulo de resultandos, un capítulo de considerandos y un capítulo de puntos resolutivos. En términos generales, esta es la estructura básica, la estructura fundamental que toda sentencia dictada por una autoridad judicial tiene, ¿no? Entonces, la sentencia tiene un preámbulo, tiene un capítulo de resultandos, tiene un capítulo de considerandos y un capítulo de puntos resolutivos. ¿Qué contiene el preámbulo? Sí, pese a que nosotros como abogados, pues no, abogados postulantes, no redactamos una sentencia, es muy importante que se tengan identificadas las partes que lo componen. Una sentencia tiene un preámbulo, si este preámbulo a su vez es una explicación clara y sucinta del lugar, la fecha, el tribunal que está dictando esa sentencia, los nombres de las partes intervinientes, se identifica el tipo de proceso que se está desahogando, ¿sí? Posteriormente viene nuestro capítulo de resultandos. En los resultandos, y ojo, muy importante porque a veces nos pasa que en la práctica queremos equiparar esto y terminamos confundiendo los resultandos con los considerandos. No, los resultandos son los antecedentes de todo el asunto, ¿sí? Refiriendo la posición de cada una de las partes, las afirmaciones, los argumentos vertidos, la serie de pruebas que se virtieron en todo el procedimiento, las que las partes han ofrecido y su desenvolvimiento. Posteriormente pasamos al punto de los considerandos. Los considerandos son las conclusiones y las opiniones del tribunal, ¿sí? Que resultan de la confrontación entre las pretensiones y las resistencias y también a través de la luz de las pruebas que se hayan arrojado en materia de la controversia. Aquí ya existe la conclusión o el razonamiento lógico jurídico que emite la autoridad. Y por último tenemos lo que son los puntos resolutivos, ¿sí? Los puntos resolutivos son de una forma muy concreta, ¿sí? Viene ya, es el sentido de la resolución, ¿sí? Ya sea que es favorable o que es negativa al actor o al demandado, si existe condena, en qué consiste la condena, si siendo una cuestión monetaria, ¿sí? ¿Cuál es el plazo para cumplimentarla, ¿sí? Y
en cierto modo, los puntos resolutivos es ese breve resumen en el cual se da por concluido y se resuelve el asunto, ¿no? Ahora bien, muy importante también particularizar. Una vez que existe una sentencia, ¿sí?, que está dictada por la autoridad, no quiere decir que ya esa sentencia esté firme. Porque una vez que se dicta la sentencia, existe un plazo, ¿sí?, que la propia ley procedimental marca. ¿Para qué? Para que la sentencia dictada quede ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada la vamos a entender como que esa resolución quede firme en todos y cada una de las partes que lo comprueben. Y ojo con esto, para que una sentencia quede ejecutoriada tiene que transcurrir cierto periodo de tiempo, ¿sí? A partir de que sea notificada a las partes intervinientes, ¿sí? ¿Por qué tiene que transcurrir un tiempo para que la sentencia sea ejecutoriada? Porque la ley concede ese tiempo en caso de que alguna de las partes quiera recurrir esa sentencia por cualquiera de los recursos o inclusive el amparo, ¿sí?, que está contemplado en la ley. Si ninguna de las partes intervinientes objeta, ¿sí?, la sentencia en el término que la ley establece mediante los recursos o el amparo que se encuentra en la ley, entonces se entiende que esa sentencia queda ejecutoriada. En nuestro contexto, en el que seguimos marcando el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, vamos a encontrar lo tajante a lo que es la ejecución de sentencia en los artículos 338 y 339 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Nuevamente, estamos hablando únicamente en este momento del procedimiento civil. ¿Para qué? Sería muy tardado explicar cada una de las materias. Entonces, en aspecto general, si lo estamos encaminando, lo estamos encauzando a los procedimientos civiles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues las sentencias quedan ejecutoriadas o quedan firmes para que en efecto empiecen a correr los plazos para su cumplimiento una vez que quedan en estado firme. Las conocemos como sentencias firmes, sentencias ejecutoriadas o sentencias que han causado estado. ¿Por qué? Transcurrió el tiempo de ley, ninguna de las partes lo recurrió, ya sea por una sentencia, ya sea por un amparo, y entonces la sentencia queda firme en todos y cada uno de sus puntos resolutivos. ¿Ok? Entonces, esta es con esta definición de lo que es la ejecución de una sentencia, pues es con lo cual damos por terminado pues esta, esta, estos módulos de teoría general del proceso. Para esto es muy importante recordar, pues en la plataforma ya están todas las diapositivas. De igual manera, se va a quedar ya habilitado el trabajo final, sí, que van a encontrar ahí como evaluación final, para que en el transcurso a partir del día de hoy hasta el día viernes, pues tengan ese lapso de tiempo para entregarlo conducente. Sí, de esta manera, pues puede tener o plasmar la calificación. De cualquier otra forma, de cualquier manera, pues saben que cualquier situación, cualquier circunstancia, pues quedo a sus apreciables órdenes y en caso de que tuvieran alguna situación extra que pudieran externar, ¿sí? Sin otro particular, les agradezco mucho su atención y quedo al pendiente de cualquier situación. Muchísimas gracias.